agradecimiento a mi esposa, por supuesto, por soportarme todo este tiempo con estos temas. Especialmente un agradecimiento aquí presente a la doctora Francisca Abdala, que siempre en contacto permanente para poder preparar una reflexión, diría yo, sobre un tema de Luis. Y a Juan y a María, ¿no?, por el contacto permanente. Bien, vayamos al tema. El título, la muerte de la metafísica, ¿no? Una lectura de Dios en el banquillo. Lo que voy a proponer en esta pequeña reflexión va a ser tomar algunos elementos, porque, como sabremos, Dios en el banquillo, digamos, es como una colección de varios ensayos, diríamos, de Luis, lo cual cada ensayo sería meritorio, deberíamos hacer un análisis, digamos, ¿no? La doctora Francisca Abdala me facilitó una entrevista a Peter Kreeft, ¿no? Y voy a tomar una pregunta solamente de esa entrevista. ¿Cuál es tu obra preferida de Luis, si es que la hay? Y contesta lo siguiente: si pudiera ser que todo el mundo leyese una página de Luis, sería el breve ensayo Hombre o Conejo. Y creo que su obra maestra es Mientras nos tengamos rostro. Bien, yo voy a utilizar, acá tenemos nosotros la versión en español, pero voy a utilizar la versión de Walter Hooper, ¿no?, que es la más extendida, digamos, de Dios en el banquillo. Esta obra, podemos decir que está dividida en 4 partes, según Hooper. La primera parte tenemos ensayos teológicos, en la segunda ensayos semiteológicos, que yo diría más que ensayos semiteológicos, hay una teofilosofía. En el tercero, ensayos éticos, y por último, cartas, ordenadas cronológicamente. Primero voy a aclarar el término metafísica. ¿A qué hago referencia con el término metafísica? Más allá del origen que podemos conocer bibliotecario, gracias a Andrónico de Rodas, cuando tiene que preparar la edición completa de Aristóteles, designó con metafísica a los escritos que van después de la física, digamos, ¿no? Dichos escritos son sobre una filosofía primera, ¿no? Por lo tanto, digamos, la palabra metafísica quiere expresar que su objeto es suprasensible. Con palabras del mismo Luis, si recordamos en las crónicas de Narnia, la última batalla, ¿no?, que se caracteriza, digamos, justamente con la filosofía de Platón, como un saber del más allá y del más acá. Eso sería un poco el término con que me voy a manejar respecto a metafísica. Bien, aclarado un poco el término, me gustaría comenzar con aquella expresión de Aristóteles en el primer libro de la metafísica, que dice lo siguiente: todos los hombres por naturaleza desean saber. Es decir, nosotros, por naturaleza, por necesidad, anhelamos saber, conocer la verdad. Y aquí voy a tomar los primeros párrafos, el primer párrafo del ensayo con que Luis inicia Hombre o Conejo. Dice lo siguiente: ¿podemos llevar una vida buena sin creer en el cristianismo?
Esta es la pregunta sobre la que se me ha pedido que escriba, y enseguida, antes de intentar responderla, tengo un comentario que hacer. La pregunta suena como si lo hubiera hecho una persona que se dijera a sí misma: no me importa si el cristianismo es o no es verdad. No estoy interesado en averiguar si el universo real es como dicen los cristianos o como dicen los materialistas. Lo único que me interesa es llevar una vida buena. No elijo creencias porque crea que son verdaderas, sino porque las encuentro útiles. Aquí nos encontramos con dos posturas en esta respuesta, ¿no? Creer porque es verdadero o creer porque me es útil. Ahora, ¿cómo llega Lewis a esta respuesta, no? Recordemos, digamos, que esta respuesta está en torno a como si una persona dijera, ¿no? La respuesta de Lewis no es para nada ocurrente. Vamos a volver un poquito a Platón. ¿Qué nos dice Platón? La facultad humana, la inteligencia, busca la verdad. Es decir, esta dimensión llamada inteligencia, esta facultad, digamos, en su expresión máxima podemos decir que es la dimensión científica del hombre. Es decir, la ciencia, la episteme, frente a la doxa, a la mera opinión. Hay grados, claramente lo pone Platón, hay grados de saber que uno debe ir subiendo de la mera opinión hasta, dice Platón, al conocimiento noético, hasta el conocimiento epistémico, es decir, científico. Dicho de otro modo, a lo que se conoce por lo que son las cosas. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es esta dimensión del hombre que trata de buscar la verdad y que es científica. Entonces, esta verdad que busca por medio de la ciencia, lo que hace el hombre es construir sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Un sistema es un conjunto ordenado, completo, coherente, donde todos sus elementos están perfectamente conectados para dar respuesta a interrogantes que van surgiendo. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de un conjunto de planetas, de estrellas, de órbitas, de fuerzas, y todo ello comprendido en un orden armónicamente sistemático. Ahora, para que un sistema sea tal, podemos decir que tiene que ser completo, que tiene que ser continuo, es decir, que no tiene que haber piezas que estén desconectadas, sino conectadas, de modo que no existan fisuras. Esto es una explicación bastante elemental. Ahora, si yo digo que la ciencia debe ser un todo continuo, quiere decir que la explicación de cuestiones materiales, todas las causas que de ello dependan van a ser materiales. Por lo tanto, digamos, la ciencia empírica se cierra a una trascendencia que supondría un salto.
y por lo tanto algo no estrictamente científico. Esto parece razonable, Vamos a ver si están así. Porque el objetivo acá que se tiene es erradicar la inteligencia humana de todo aquello que sea de orden metaempírico. Una doctrina bastante al uso. Como si hubiera dos ámbitos totalmente separados en nuestra vida. Uno al que se refiere la reflexión racional acerca del mundo empírico, e incluso a cuestiones de por qué existimos. Y otro muy distinto es el mundo de las creencias, incluso de la metafísica. Por lo tanto, digamos, no podemos introducir dentro de este ámbito cuestiones de fe, porque son mundos totalmente incomunicables. De tal modo que, bueno, cuando uno es científico, cuando uno es creyente, es creyente. Es decir, no son elementos homogéneos y por lo tanto parecería que caminan por direcciones distintas. ¿Qué encontramos en Dios en el banquillo respecto a las críticas al materialismo? Y eso un poco en relación irónica al título, ¿no? Primero, en el ensayo El mal y Dios, lo que presenta el argumento del artículo es que debido a la falsedad de varias teorías filosóficas de la evolución humana, las personas racionales tienden a elegir entre un monoteísmo o algo así como un dualismo. Lewis, en este tema, rechaza las falsas teorías sobre el desarrollo del mundo como el materialismo, ¿no? Otro es el ensayo número 2 sobre los milagros, ¿no? Comienza con el caso de una mujer que Lewis conocía y que pensó que había visto un espíritu, pero llega a la conclusión que había sido una mera alucinación, ¿no? Lewis acá pone un acento muy fuerte y dice que la cuestión de los milagros en el pensamiento del hombre ha desaparecido por una correlación creciente con la creencia occidental en el materialismo. Otro ejemplo. Religión sin dogma, que es una respuesta que trata de darle al profesor Peirce, quien argumenta que la ciencia moderna ha llegado a que la religión sea imposible de tomar en serio. Por ejemplo, la idea de un alma es demasiado antimaterialista. Lewis no está de acuerdo con esta comprensión de la religión. Tampoco está de acuerdo, digamos, con la comprensión del dogma y la mitología y rechaza, diríamos, la aplicación del método científico, digamos, a las creencias. Sin embargo, dice Lewis que la filosofía puede socavar el materialismo. Él argumenta que si todo razonamiento es resultado de movimientos materiales en el cerebro, entonces no hay razón
para suponer que el razonamiento rastrea la verdad en lugar de seguir el cambio aleatorio del universo. Estos son algunos ejemplos, digamos, de lo que vemos respecto a este punto, el ataque al materialismo, que es la postura filosófica que desecha por completo, diríamos, al pensamiento metafísico. Ahora, si volvemos a enfocarnos, diríamos, en esta respuesta de Lewis, que habla de lo útil, ¿no? Cómo la razón humana llega a preferir lo útil. Voy a contar un poco una anécdota, digamos, qué pasa a partir del siglo XIX, ¿no? Nos encontramos ante una gran crisis en la ciencia, que podríamos llamar la crisis de la discontinuidad. Es decir, se descubre que la ciencia, por la reflexión humana, que dentro de cada ámbito científico no se da soluciones a grandes problemas, a los problemas del fundamento, nada más y nada menos, a los problemas del fundamento. Por ejemplo, en la teoría evolucionista de Darwin, agotaba ya radicalmente la capacidad de comprender lo que está sucediendo en la biosfera. Sin embargo, los registros, los residuos fósiles han mostrado que es inexplicable por la pura ley de la evolución, es decir, que en periodos muy pequeños de tiempo existan unas diferencias enormes, saltos cualitativos, muy difícil, de modo imposible, podría decir, de explicarlos por la pura evolución. Y acá viene la anécdota, y no se preocupen que no se equivocaron de sala. El programa hilbertiano. Hilbert, un gran matemático, comienzo del siglo XX, preocupado por la crisis de la ciencia. Parecería que la ciencia no es completa, que la ciencia no es capaz de abarcarlo todo, que la razón humana no es capaz de agotarlo todo por su propia fuerza. Entonces, en 1900, convoca un congreso en París con la intención de llevar así a los mejores investigadores en el ámbito de la lógica, de la epistemología y de la matemática. ¿Cuál es la intención de Hilbert? Elaborar un sistema axiomático, por lo tanto racional, según se entendía la razón moderna, que trate de acabar con esta crisis de la ciencia, con la crisis de la discontinuidad, y que pudiera dar explicación a todo. Tiempo después se reúnen los investigadores y llegan a una conclusión. No solamente no ha podido elaborar un sistema axiomático totalmente completo, sino que algunos han demostrado, de modo formal, por lo tanto lógico, que es imposible. Un ejemplo claro es el teorema de Gödel. ¿Qué dice, en pocas palabras, digamos, este teorema? Bueno, que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no le pertenece, de tal modo que es imposible que un sistema axiomático tenga en sí tres propiedades de lo que se entendía por científico: que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe, que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción, y que sea definible. Cualquiera de estas afirmaciones expuestas anteriormente son definibles o son probables, demostrables, pero no el resto. ¿Esto qué quiere decir? Que los fundamentos para demostrar la coherencia de un sistema axiomático está fuera del sistema. De tal modo que para fundamentar, por ejemplo, la matemática, que yo sé de paso no es ninguna ciencia exacta, sino que es exacta siempre y cuando ponga yo un fundamento que está más allá de ella. ¿La conclusión cuál fue? Bueno, no podemos entender absolutamente todo,
nos vamos a la vereda de enfrente, al irracionalismo. Y los extremos se tocan. Yo no puedo entenderlo todo con mi razón. Ese es el racionalismo. Bueno, no lo puedo entender todo, entonces todo es absurdo. No hay que buscar razones, no existe lo verdadero, solo existe lo práctico, el pragmatismo, lo que acaba de enunciar Luis, lo útil. Estos son dos elementos de la comprensión de la crisis de la razón. Por un lado, la razón se absolutiza, es decir, lo puedo entender todo con mis propias fuerzas de la razón, y por otro lado se denigra a la razón humana porque no puede comprender nada, todo es absurdo. Entonces, no es cuestión de buscar la verdad, sino solo lo útil. Y eso abre la puerta al relativismo. Segundo punto, para entender algunos de los ensayos de Dios en el banquillo. Primero, el materialismo, que es el obstáculo para el pensamiento metafísico, por lo tanto, es el obstáculo para la fe. Segundo tema, la verdad. La verdad. En la tercera parte de la obra, el primer ensayo, digamos, que habla el bulverismo, Luis afirma que el bulverismo es la filosofía moderna que quiere asumir primero que tu oponente está equivocado y luego explicar su error. Puedes explicar quién está equivocado o quién está en lo cierto. Y dice Luis, la gente se acerca al cristianismo con una actitud bulverista. Hay que frenar el bulverismo para que prevalezca la razón. Y acá viene una afirmación que para mí es muy importante sobre este tema. El teísmo puede ser el único punto de vista que sostiene la idea de que la razón puede alcanzar la verdad, porque el materialismo no puede hacerlo. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo verdadero es una relación, por lo que se dice que está de acuerdo con los hechos, con las cosas. Las cosas se dice que son verdaderas porque también en las cosas hay una adecuación entre el intelecto y las cosas, pero no del intelecto cognoscente, sino del intelecto creador que concibe las cosas. Las cosas son verdaderas en cuanto auténticamente pensadas, creadas por Dios. Y ese es el sentido trascendental metafísico de la verdad. Entonces, la verdad es la adecuación de la inteligencia al conocente y del conocente a la cosa, pero la verdad también es una adecuación de la cosa al intelecto concipiente, es decir, Dios. Todas las cosas creadas, entonces, tienen un mensaje, un logos, un sentido, y este logo indica un pensamiento de Dios. Por eso, ¿cuál es la actitud del hombre frente a la búsqueda de la verdad? Es repensarla, aquello que está pensado. Es decir, que nuestro pensamiento es un pensamiento subordinado. Para cerrar, la imposibilidad, diríamos, de la metafísica, que está puesta en Dios en el banquillo, es, de alguna manera, bajo estos dos elementos, hay mucho más, como decía recién mi compañero, se hace imposible, digamos, en estos pocos minutos, digamos, estos dos elementos, digamos, el tema verdad y materialismo, nos ayudan a comprender lo que Luis propone, que Dios, digamos, está en el banquillo de acusado, irónicamente, porque
el que está en el banquillo de acusado es el mismo hombre con su propia libertad que se ha puesto en el banquillo de acusados. Dice Chesterton, digamos, en el ensayo sobre el restablecimiento de la filosofía, dice, si no tenemos una filosofía, nos pueden ocurrir cosas terribles. Bueno, ¿cuál es esta cosa terrible, diría Luis? Ser un conejo. Entonces, vamos al Estado no como hombres, sino como conejos. Entonces, la metafísica es negada cuando negamos el conocimiento de la verdad y cuando tomamos una postura netamente materialista. Por eso, una llamada de atención para todos nosotros, digamos, algo que dijo Gandalf. Si has estado en estos días con las orejas tapadas y la mente dormida, es hora de que despiertes. Gracias.